Es difícil. Concretamente nosotros asumimos desde un principio como una responsabilidad tratar de concurrir a los lugares de los hechos. Primero muchas veces no se entendía, había una cierta desconfianza, la policía pensaba que estábamos controlando su tarea y en realidad, si bien en alguna medida es nuestra responsabilidad realizar ese control, tenía que ver más que nada con un apoyo a la tarea que están realizando los investigadores en el mismo lugar del hecho. Y concretamente, siempre atendiendo a que uno, a través de la labor fiscal, lo que trata de hacer es determinar quiénes son los responsables y eventualmente el día de mañana llevarlos a juicio. El estar posicionados en lo que ocurrió en un primer momento nos parecía importante. Y bueno, es del caso que estando en los primeros momentos, después de ocurrido un hecho de homicidio, con las particulares características que tiene muchas veces lugares inhóspitos, horarios nocturnos incluso, muchas veces es difícil, no tanto por una cuestión de seguridad, sino por la situación en sí, donde se ve el dolor de la gente en ese mismo momento, ¿no? Entonces, uno trata de no absorberlo personalmente porque sería muy dañoso, incluso hasta a nivel personal, pero a veces no es posible abstraerse totalmente de ese sentimiento. Sobre todo también cuando la propia autoridad está en crisis, la propia policía, la justicia, es decir, y sobre todo en momentos en que es un gran shock familiar, una muerte, eso significa un shock de características inéditas, ¿no? ¿Por qué, doctor, Santa Fe tiene este altísimo índice de crímenes? Santa Fe venía desarrollando ya en la última década prácticamente. Sí. El año 2007 había marcado un pico importante con algo así como alrededor de 110 homicidios ocurridos en el año. Luego hubo una cierta merma durante varios años y justamente en coincidencia con el inicio de nuestra tarea en 2014 se registra un pico realmente exorbitante con una cantidad de 153, 154 muertes ocurridas durante el año, durante todo ese año 2014, lo cual marcó un incremento superlativo y muy difícil de explicar racionalmente, ¿no? Desde un primer momento y viendo lo que fue ese primer año, con una investigación que estaba siendo encaminada con nuevas estructuras, con nuevas formas de investigar, desde la Fiscalía General de la provincia se comenzó a realizar un trabajo en conjunto con las Fiscalías de Homicidio de Santa Fe y de Rosario, que eran los núcleos urbanos más conflictivos y más duros en este aspecto, y se llevaron a cabo trabajos que están realizados bajo estándares que han sido unificados con otras provincias y con la nación en el sentido de utilizar criterios que permitan una comparación a nivel estadístico. Esto es la primera vez que se hace en Santa Fe. Tenemos que tener en cuenta que anteriormente la investigación de los hechos criminales en general y de los homicidios también estaba dividida en 8 juzgados de instrucción en Santa Fe, 15 juzgados de instrucción en Rosario, lo que hacía que la información se encontraba dispersa. Al poder unificarla, hubo personal específicamente que examinó los legajos fiscales, los sumarios policiales, para extraer la información necesaria e ir obteniendo algunos datos y parámetros que fueron plasmados en un informe que llevó a cabo la Fiscalía General de la provincia en un primer momento respecto a 2014, a fin del año pasado, y está por salir, digamos, al público lo que sería el informe correspondiente a 2015. ¿Y cuál es el patrón general o el mayoritario de un hecho criminal en Santa Fe hoy por hoy? Es difícil, hablo de Santa Fe concretamente, Rosario puede tener otro tipo de situaciones, pero concretamente en Santa Fe advertimos que si bien hay algunos acontecimientos que tienen que ver con lo que normalmente se conoce como situaciones de inseguridad, es decir, homicidios cometidos en ocasión de un robo, en ocasión de otro tipo de delitos, no son los casos mayoritarios. Esta cifra importante que nos encuentra en 2014 con esta cantidad, con alguna merma de 2015 y de un 2016 que parecería lamentablemente haber remontado nuevamente estos números, con situaciones focalizadas en determinadas zonas de la ciudad, que no es tampoco tan estable, que ha ido mutando. Ha habido barrios de la ciudad donde el 2014 fue particularmente conflictivo y que luego
en virtud de distintas circunstancias, por ejemplo, a través de la instalación de determinados cuerpos policiales específicos, policía de acción táctica, policía comunitaria, han tenido algún tipo de modificación, y por el accionar que se puede haber realizado en virtud de los delitos cometidos. Es decir, la aprehensión de personas que habían llevado a cabo determinados hechos pueden haber modificado esas situaciones localizadas. Sí. Y eso territorialmente, en cuanto a las motivaciones del hecho, los móviles, las razones. Y en muchos casos, lamentablemente, hay que a veces escuchar a las propias víctimas, a los allegados a las víctimas, a los testigos, que dan cuenta que a veces se llega a la muerte de una persona por una circunstancia absolutamente intrascendente, es decir, una situación que no es infrecuente, un grupo de personas o jóvenes bebiendo una noche en una esquina y que en determinado momento la más mínima diferencia hizo que las armas de fuego salieran a la luz y se resolviera un conflicto que antes a lo mejor terminaba a golpe de puño, hoy a través de la utilización de un arma de fuego y con el efecto letal que eso significa. Ahora, hay muchos crímenes de batallas interpersonales o clanes familiares, etcétera, pero, digamos, ¿subyace algún otro delito de fondo que ustedes pueden haber percibido? Aunque muchas veces no termine plasmándose concretamente en testimonios, en denuncias, vemos que, por ejemplo, la situación del tráfico de estupefacientes en sus distintas variantes, en el consumo en sí y la incidencia que eso provoca en las personas, sí, al momento de estimularlos, digamos, valentonarlos, exactamente, a la comisión de determinadas conductas, por un lado, y por otro lado también a lo que significa el tráfico en sí como un negocio, como una economía delictiva. Y digo que no es habitual poder plasmarlo en una declaración que permitiría, por ejemplo, que derivemos determinadas investigaciones a la Justicia Federal, que es la que resulta competente en ese caso, porque nos enfrentamos con lo que es cotidiano en cuanto a la investigación criminal en Santa Fe. El gran miedo, el temor que los testigos tienen de realizar una declaración cuando desde el Estado, y asumo que el Ministerio Público de Acusación forma parte del Estado, no podemos brindarle las garantías y la seguridad para que pueda después transitar su vida en forma normal, es decir... O sea que el secreto a voces en muchos barrios de Santa Fe es el narcomenudeo. Es decir, en alguna medida, sí. Como emprendimiento familiar, incluso con la utilización de menores en muchos casos, pero también la retracción de los testigos a denunciar ellos por temor a represalias, eso es lo que obviamente está pasando. Correcto. ¿No? Dos temas que usted recién lo acaba de mencionar, es decir, la presencia de armas de fuego, ¿no? ¿Es muy difícil combatirla? Creo que es necesario determinadas acciones concretas, tanto por parte de lo que sería la Autoridad de Prevención, Ministerio de Seguridad, Policía, como parte de quienes intervenimos a partir de que el hecho se cometió. Este año hemos instrumentado en el ámbito de la Fiscalía Regional 1 una Fiscalía Especial, precisamente, que atiende todas las cuestiones derivadas de delitos cometidos con armas de fuego. Dentro de otras fiscalías especiales, en otras áreas y ámbitos, se ha creado la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos con arma de fuego, con el fin también de esquematizar, sistematizar la información, de generar una estrategia investigativa que vaya un poco delineando todos estos accionares. Indudablemente ha habido en su momento una gran preocupación de distintos ámbitos estatales, incluso municipales. En el año 2014, a raíz de episodios particulares que hubo en determinado momento de coincidencia de una cantidad de homicidios en un fin de semana, por ejemplo, hubo convocatorias del intendente de la ciudad hacia distintos actores del sistema de seguridad y de enjuiciamiento penal para plasmar esta situación. Y generó incluso una iniciativa del intendente de impedir durante un periodo de tiempo la venta oficial, por así decirlo, sí, de armas de fuego y de proyectiles. Bueno, pero eso sería la venta legal. Eso, ¿no? Es lo que es en blanco, por así decirlo. ¿No? El mercado negro, indudablemente. Sabe perfectamente que quien comete un delito no la compra en la armería, ¿no? Incluso sorprende la cantidad de policías asaltados para robarle el arma
o los que pierden el arma, o algunas terminan en un lado en donde no tendría que terminar. Ahora, los fiscales ponen especial atención, por más que no haya cometido el delito, quien tenga un arma en la mano. Digo. Sí, hay instrucciones del fiscal general de la provincia, el doctor de la Sábal, respecto de cómo proceder en relación a hechos cometidos con arma de fuego. Supongamos tenencia de un arma de fuego, de modo ilegítimo por supuesto, o la aportación de un arma de fuego en la vía pública, o cualquier otro tipo de delito, aunque sea de levedad, por así decirlo, un abuso de arma, es decir, disparar hacia alguien sin impactarlo, o una lesión leve incluso, ni hablar de delitos más graves, donde concretamente el fiscal general instruye a los fiscales de toda la provincia en el sentido de que no se acuda a medidas alternativas a la pena, sino que concretamente se procure un resultado condenatorio, es decir, se busque concretamente una sanción penal, es decir, seguir el proceso penal, no acudir a una suspensión de juicio a prueba, que por el delito podría acudirse, y mucho menos a la aplicación de un criterio de oportunidad. Es decir, concretamente impulsar la realización de la condena a través de este tipo de hechos, aun cuando, por ejemplo, una tenencia de un arma de fuego de uso civil e incluso la aportación de un arma de fuego de uso civil tienen penas previstas que no son de cumplimiento efectivo. Claro. Pero la importancia de la imposición de una pena en casos en que, por ejemplo, hay muchos imputados que registran lo que se denomina vulgarmente un frondoso prontuario, pero que en realidad lo único que significa es una gran cantidad de causas abiertas en el transcurso de los años sin que hayan llegado a resolución, que se encuentran archivadas o prescriptas o en trámite, pero sin una condena. La imposición de una primera condena implica indudablemente un resguardo hacia el futuro, en el sentido de que esta persona, si vuelve a cometer un delito, va a tener que cumplir esa pena en modo efectivo, se va a sumar a la del nuevo hecho que cometa y además va a impedir la libertad inicial en el proceso y la posibilidad de imponer la prisión preventiva. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Me gustaría preguntar si el término sería impotencia o no cuando ustedes tienen que detener a la misma persona varias veces, cuando las salidas transitorias se ejecutan y no vuelven a las cárceles, cuando la policía es parte del problema. Enseguida con el doctor Jorge Neciar. Bueno, seguimos con el doctor Jorge Neciar. ¿Es impotencia? ¿Qué pasa cuando ustedes detienen varias veces a la misma persona? La comunidad está demandando otra cosa de la justicia, ¿no? Y ustedes dicen, nos ajustamos a la ley, dicen ustedes. Sí. Hay que modificar la ley. En realidad, la imposición de una prisión preventiva, es decir, el hecho de, más allá de la condena, que en el futuro corresponda por el hecho de haber cometido un delito, lo que ocurre a partir del momento de la aprehensión de una persona y de su sometimiento al proceso tiene que ver con distintas circunstancias. La posibilidad de imponer una prisión preventiva, nuestra ley establece básicamente 3 requisitos básicos o fundamentales. En primer lugar, que tengamos algún elemento de prueba necesario para poder invocar ante los jueces que esa persona cometió ese hecho. En segundo lugar, que ese delito que se le atribuye tenga conminado por el Código Penal una pena de cumplimiento efectivo, porque si el día de mañana en una condena no va a ser efectivo, no podríamos tenerlo detenido. ¿Con qué sentido? Y en tercer lugar, que haya un riesgo procesal, por así llamarlo, de que esa persona se encuentre en libertad, o que se va a escapar, o que va a perjudicar la investigación o el desarrollo del proceso. Si nosotros tenemos reunidos esos 3 elementos, podemos solicitar una prisión preventiva. Ahora, ¿qué pasa? Hay ocasiones en las cuales indudablemente desde el principio uno advierte que no se da ese hecho y es necesario que el propio fiscal le otorgue la libertad, digamos, no pida la detención ni la prisión preventiva ante un juez. Pero ocurre, eso es cierto, que después se reiteran situaciones similares.
estamos tratando de unificar en algunos casos la investigación cuando aparece un imputado, es decir, la misma carga informática que nosotros tenemos hoy nos brinda la posibilidad de saber si una persona ya tiene registrado otros procesos y la idea es unificar todas esas causas que podrían llamarse menores, porque precisamente ninguna de ellas individualmente generaba la posibilidad de una prisión preventiva, y actuar a partir de esa unificación. ¿Qué pasa cuando la policía es parte del problema? Creo que es un tema que indudablemente no es nuevo, no es novedoso, tampoco es factible generalizar en el sentido de estimar que toda la policía actúa de mala manera. A veces pueden existir hechos concretamente de irregularidades o de corrupción, digamos, por así decirlo. En otros casos puede ser meramente falta de capacitación adecuada, falta de tener las herramientas, digamos, de saber hacer lo que se debe hacer. Indudablemente muchas veces tiene que ver. Nosotros a veces se hace hincapié públicamente por lo que ocurre inicialmente, al día siguiente de haberse cometido un delito y aprendido a una persona, cuando el fiscal le ordena la libertad, porque precisamente no se dan alguna de estas circunstancias para pedir la prisión preventiva. Pero es del caso que los fiscales tenemos emitidas órdenes de detención concretamente respecto a un montón de hechos que están siendo investigados, con personas que se encuentran en condición de prófugas, que el día que sean aprendidas concretamente van a ser llevadas a juicio porque se cuenta con todos esos elementos. Probablemente esos sean los casos más importantes que tendríamos que pensar en. Es necesario aprender en el sentido de detener a esas personas y con respecto a las cuales tenemos elementos para actuar. Una de las cuestiones que ha incorporado el nuevo sistema es el juicio abreviado, es decir, la posibilidad incluso de acordar entre fiscales y defensores o una pena determinada. Esto, o sea, para la justicia puede ser un factor de agilidad y eficiencia. Ahora, para la opinión pública, pues, ¿puede darle algún manto de sensación de impunidad a esto? ¿Y ustedes receptan esta idea? Sí, cuando uno habla con las víctimas, nosotros también tenemos especiales instrucciones de que al momento de impulsar o acordar un juicio abreviado debe informarse al menos a la víctima. No es necesario ni obligatorio, el código no lo requiere, que tengamos la conformidad de la víctima, pero es necesario sí informarla. Y muchas veces no hay una comprensión de decir por qué se está acordando por un determinado hecho en base a una pena mínima cuando yo entiendo que podría requerirse una pena mucho mayor. Debemos tener en cuenta, todo sistema como el nuestro, un sistema acusatorio, adversarial, el ideal del sistema tiende hacia el juicio oral y público, a que se visualice socialmente cómo se administra la justicia. Pero es indudable que en ningún lugar del mundo todos los casos pueden ser llevados a juicio. En los países que cuentan con más recursos al respecto, digamos Estados Unidos, países europeos, los estándares indican que los casos que llegan a juicio oral no superan el 3 al 5%. Acá, lamentablemente, estamos muy por debajo aún. Es deseable la realización de muchos más juicios orales. Tenemos falencias estructurales hoy por hoy que impiden por ahí que un fiscal pueda dejar 2 semanas su fiscalía para abocarse a realizar un juicio oral. Y al mismo tiempo también hay falencias en el caso de los jueces. El Colegio de Jueces cuenta en Santa Fe con 6 jueces para todo tipo de audiencias, incluyendo las de juicio. Ahora, concretamente con el juicio abreviado, ocurre que es una herramienta donde precisamente permite, concretamente y sin demorar y sin llevar dudas al respecto, una condena penal que más allá de una expectativa de máxima, impide también todo tipo de riesgo. Un juicio oral y público es un riesgo concreto, donde uno puede ir con una expectativa de una pena mayor a la que termina acordando, pero que también, recordemos que uno tiene que brindar certezas en el juicio oral y público. Los jueces, si dudan, en caso de duda, la duda beneficia a un imputado y en caso de duda el juez debe absolver. Entonces, podemos ir a un juicio y que esa expectativa de máxima también se convierta en un resultado absolutorio y nos quedemos sin nada. En su momento, doctor, cuando se instrumentó, cuando se anunció el nuevo sistema, que significa también una mayor transparencia de la justicia, que la justicia sea pública y que evidentemente
la sociedad conozca los resultados de la justicia. Algunos interpretaron que mejoraría la seguridad de una ciudad, ¿no? Pero parece que no corren de la mano, digamos, tener un nuevo sistema público de justicia con los grados de inseguridad y violencia que hay hoy por hoy. Nosotros solemos sostener reiteradamente que el fiscal llega al hecho una vez que se cometió, no realiza una tarea preventiva. Sin embargo, creo que también hay una responsabilidad de parte del sistema penal en general, no solamente de los fiscales, en el sentido de que la realización de la justicia a través de resultados condenatorios hace que haya una expectativa en la sociedad de que si alguien comete un hecho delictivo va a pagar una consecuencia. En ese sentido hay una responsabilidad. Nosotros sabemos que llevando imputados a juicio y logrando una condena, hay un efecto de esa pena que es el que desalienta, en una medida, persuade a otros de realizar delitos. Y por otra parte, que quien ya ha cometido delitos lo purgue de la manera que lo debe hacer, es decir, a través del encierro si corresponde o a través del cumplimiento de una pena de la manera que sea. Ese creo que es el objetivo, y precisamente el juicio oral y público, ojalá podamos instrumentar en la brevedad posible una permanencia en el tiempo de que en forma casi constante se vayan realizando juicios orales y públicos, porque son lo que hacen visualizar en la sociedad, digamos, precisamente esa forma de administrar la justicia. Finalmente, doctor, ¿usted se siente conforme en lo personal del funcionamiento del nuevo sistema o falta mucho? Creo que... se está demandando, digamos, que ustedes tengan un organismo específico para investigar, que no hay todavía, un testigo protegido, de lo que hablábamos en el bloque anterior, es decir, que la gente se anime a denunciar, no temor a las represalias. Digamos que faltan cosas, ¿no? Faltan cosas. Yo lo que veo es que, o siento, es que estamos en camino. Estas dos circunstancias que acaba de mencionar, concretamente un organismo de investigaciones estructurado y bajo la dependencia del Ministerio de la Acusación, y un área concreta o un programa de protección a víctimas y testigos, son dos leyes sancionadas en el segundo semestre del año pasado. Y a partir de ahí con una lenta implementación, pero que está en camino. Del mismo modo se van adecuando en alguna medida las estructuras en cuanto a recursos personales y materiales con que cuenta la Fiscalía, aunque hay indudablemente carencias y faltas, y debemos complementar los equipos tanto de fiscales como de profesionales que colaboran, pero estamos en un camino. Es una etapa que se inició hace 2 años y medio, que en su momento se dijo, puede arrancar así porque sale con carga cero, pero esa carga cero con que teníamos, el primer día no teníamos un solo hecho, ese 10 de febrero de 2014, en 30 días esa carga cero desapareció. Y luego se formó una carga importante que fue muy difícil de sobrellevar en un primer momento, que hubo una incapacidad de procesar lo que ingresaba al sistema, que hoy probablemente estemos en condiciones de, con cierto sacrificio, procesar lo actual, y hay que tratar de ir siguiendo todo eso que venimos trayendo como nuestro propio residual, pero tengo la esperanza de que vamos en alguna medida hacia un mejoramiento de la situación. Y precisamente el mes de febrero del año próximo indica la culminación del proceso de conclusión de causas de lo que se llama el viejo sistema, donde dejará unas pequeñas causas en trámite y el resto totalmente extinguidos de las formas que estaban previstos. Entiendo que eso va a implicar también volcar recursos humanos fundamentalmente. Ya de hecho se están incorporando en los próximos días fiscales del viejo sistema a trabajar en el Ministerio de Acusación, con la experiencia que traen y todo lo que eso implica, y que en el caso de los jueces también se va a ir dando, y finalmente, bueno, tendremos las estructuras acordes a lo que hoy por hoy requiere. Gracias, doctor, por su visita, muy amable. Por nada. El doctor Jorge Lucía.